Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de la condición de Lipschitz y su relación con la unicidad de las soluciones de una ecuación. Estamos con las de primer orden. Entonces, en el último video nos quedamos a punto de ver un teorema en el que yo les había dicho que si la función f de xy, ¿sí? Tenemos algo de esta forma, y' igual a f de x, y, una ecuación de primer orden, donde y' aparece despejada. Si la función f de xy es diferenciable con respecto a y, es fácil determinar la constante L positiva que nos hace la jugada de la desigualdad de Lipschitz. ¿Okay? Entonces, les había prometido primero esta definición de convexo. Se dice que el dominio D es convexo si para cualquier par de elementos en D la recta que los une, que está dado por este conjunto, es un conjunto de puntos, ¿no? El conjunto 1 menos alfa x más alfa y con alfa entre 0 y 1. Entonces, si se fijan, alfa en 0 empieza en x y en 1 termina en y, que esta recta esté contenida en D. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve un conjunto convexo? De esta forma. Esta es la recta L que los une y está completamente contenida en nuestro dominio D. Y un conjunto que no es convexo sería este, ¿sí? Porque aquí tenemos cualesquiera dos puntos de ese dominio X y Y, pero la recta que los une se sale necesariamente del dominio. Entonces, este no es convexo, no convexo, mientras este sí lo es, sí convexo. ¿Ok? Entonces, esta definición aparece en el enunciado del teorema, que nada más escribí en el último video y que hoy vamos a demostrar, y lo vuelvo a escribir. Sea el dominio convexo D y la función f de xy es diferenciable con respecto de y en D. ¿Sí? Es importante aclarar con respecto de y, porque f es una función de dos variables, de x y de y, un dominio en R2, ese dominio es de R2. ¿Sí? Entonces, la condición de Lipschitz, que ya la conocemos, que satisface esa desigualdad para cualquier par de elementos en D, con x fijo, se satisface si y solo si el supremo de los pares ordenados en D del valor absoluto de la derivada parcial de f con respecto de y está acotado por L. ¿Sí? Tiene sentido hablar de esa derivada parcial de f con respecto de y. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que f sea diferenciable con respecto de y, entonces tiene sentido hablar de esta derivada parcial. ¿Ok? Vamos a ver la demostración. Y recuerden que lo mencioné, pero lo repito, como la utilidad de este teorema es que si f es diferenciable con respecto de y, podemos determinar la constante de Lipschitz a partir de esta cota para la derivada parcial. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos con tomando dos elementos xy1, xy2 en el dominio de x. No cambia, nada más la segunda entrada. Entonces, como f de xy es diferenciable, f de xy es diferenciable en D, el teorema de valor medio garantiza, voy a continuar acá. ¿Qué nos garantiza el teorema de valor medio?
Aquí es donde aparece la hipótesis de la convexidad de D. Porque XY1 y XY2 están en D, ¿sí? Entonces, el teorema del valor medio garantiza que al ser D convexo, existe un Y asterisco entre Y1 y Y2, ¿sí? Pongo aquí entre paréntesis, ¿qué quiere decir esto? Es decir, existe alfa asterisco en el intervalo 0,1 abierto, tal que Y asterisco es 1 menos alfa asterisco X más alfa asterisco Y. ¿Sí? Es decir que pues tenemos a X y tenemos a Y. Esta es la recta que los une. Y ahí está Y asterisco. ¿Ok? Entonces el teorema del valor medio, ¿qué nos dice con respecto a esta Y asterisco? Existe Y asterisco entre Y1 y Y2, es decir, eso, ¿para qué? Aquí cerramos paréntesis, ¿eh? Paréntesis, paréntesis. Esta Y asterisco, ¿qué jugada nos hace? F de X menos Y1 menos F de X Y2 es igual a la parcial con respecto de Y de F X Y asterisco por Y1 menos Y2. ¿Sí? Esta propiedad, eso no es un igual, eso es un menos. Esta propiedad nos la da, o esta, la garantía de que existe ese Y asterisco, nos va a dar el teorema del valor medio y la convexidad de D. ¿Ok? Tomamos valor absoluto. La diferencia entre f de xy1 y f de xy2 es igual al valor absoluto de la parcial de f con respecto de y evaluada en y asterisco y la diferencia entre y1 y y2. ¿Sí? Y esto es menor o igual al supremo tomado entre todas las d's de y f de xy por y1 menos y2. ¿Sí? Y esto es menor o igual que L por y1 menos y2. Y con eso hicimos el regreso y ahora vamos de ida, pero antes quiero hablar. Bueno, sean xy1 y xy2, va. F de x es diferenciable de el teorema del valor medio garantiza que al ser de bla 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 bla. Hasta aquí todo bien, hasta aquí todo bien, hasta aquí todo bien. No estamos pidiendo ninguna otra hipótesis. Entonces realmente aquí empieza el regreso. Si suponemos que el supremo de las derivadas parciales de f está acotada por L, ¿ok? Que más bien es aquí. Es aquí. Esto sigue siendo cierto, existe o no esa L. Esta es la hipótesis de suponer el regreso, es decir, el regreso es muy sencillo. ¿Sí? Pregunta. No difícil, pero pregunta. ¿Por qué se da esa desigualdad? ¿Sí? Porque el valor absoluto, f es una función definida en D. Su parcial con respecto de y también es una función definida en D.
f es diferenciable, esta mujer existe y está definida en D. El valor absoluto de esta parcial es una función no negativa definida en D también. Esto es la composición de una función, ¿no? Porque primero estamos derivando y luego le estamos tomando el valor absoluto. Ok, entonces, es una función no negativa, la función valor absoluto, que puede ser evaluada en cualquier punto de D, y aquí le estamos evaluando en un único punto, que es x y asterisco. Y es menor o igual, esta tiene un supremo, no estamos diciendo que tenga un máximo, pero sí tiene un supremo, ¿ok? Y pues es menor o igual a su supremo, porque aquí es evaluarlo en un solo punto, y aquí es evaluarlo en todos los puntos de D, y estamos suponiendo en el regreso que está acotada por L, este ya es sencillo por la hipótesis. Lo importante es esto, ¿no? Entender conceptualmente por qué es menor que el supremo, por aquí. Es decir, esta evaluación de x y asterisco está contenida aquí, nada más que en el supremo lo tomamos sobre todos los puntos de D y vemos cuál es el supremo. Bien, entonces ahí quedó demostrada una de las direcciones y ahora vamos a suponer, supongamos que se satisface la condición de Lipschitz. ¿Sí? Entonces, aquí lo escribo mismo, aunque va a quedar un poco apretado, pero dividimos la desigualdad entre la diferencia entre y1 y y2, un solo lado caído. Gracias. Entonces el cociente entre la diferencia de f de x y y1 y f de x y y2 entre y1 y y2 está acotado por él. Suponiendo, estamos en la ida, que se satisface la condición de Lipschitz, ¿ok? El valor absoluto de la parcial con respecto de y1 de f de x y1, segunda entrada de f, es una variable nada más, ¿no? Definición de derivada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en la prehistoria tuvimos una plática? Más bien tuve un monólogo yo, porque nadie me contesta aquí en esto. Puede ser que nadie vea mis tres tristes videntes del video, ¿cómo se puede decir? Los tres usuarios que ven mi video, ¿cómo se dice? Los tres espectadores del video, no sé. Revisé las vistas de los videos y están bajísimas. Pero bueno, supongo que están leyendo Luis y Prima, no sé. O algún otro libro. Bueno, pero alguna vez yo discutí aquí en mis monólogos sobre qué tanto se necesitaba haber llevado cálculo 3 y haber llevado cálculo 4. ¿Ok? Miren, en cálculo 1 y el cálculo 2 la derivada parcial no la ves. Punto, no la ves. No es muy difícil definir la derivada parcial. De hecho, aquí sale la derivada parcial de f con respecto de la segunda entrada, pues se define de esta manera, ¿no? Que es parecido a la de
o sea, es análoga a definir la derivada de una función de una única variable. ¿Ok? Pero bueno, si ustedes no han llevado cálculo 3 o lo están llevando en este momento, pues a lo mejor no están familiarizados con esto. Aunque probablemente a estas alturas del semestre, incluso los que estén llevando cálculo 3 ahorita, ya llegaron al tema de derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, la derivada parcial de f con respecto de y1 lo estamos tomando como una variable por conveniencia, ¿sí? Es el límite cuando y1 tiende a y2 del cociente entre f de x y1, f de x y2 sobre y1 y2. Eso está acotado por L, ¿sí? Porque lo estamos suponiendo, está saliendo de la condición de Lipschitz. Entonces, esto está acotado para todo x y y1. Entonces, el supremo también está acotado, porque eso satisface para todo y1. Entonces, para todo elemento del dominio, también va a estar acotado por también va a estar acotado el supremo por la misma L. Entonces ya se tienen las dos implicaciones de nuestra desigualdad. ¿Ok? Entonces, bueno, ese fue el teorema que queríamos probar. Como mencioné en el último video, los ejercicios que tenemos, el del exponencial, el de x menos y, el de y a la 2/3, el de valor absoluto de y, como funciones de dos variables, aunque nada más esté involucrada una, ustedes pueden revisar lo que dice este teorema y van a ver que la constante de Lipschitz que se utiliza en el del exponencial y que se utiliza en el x menos y también se puede obtener a partir de la cota de la derivada parcial. ¿Ok? Regresamos al problema de valores iniciales. ¿Sí? Miren, de lo que estaba filosofando hace rato. Ese es el problema de valores iniciales, ¿sí? Y' igual a f de xy, y de x0 es igual a y0. Yo conozco y tengo claro cuál es mi condición frente a ustedes. Imprescindible al comienzo, pero formarlos capaces de que con el tiempo puedan prescindir de mi auxilio. ¿Ok? Y sobre todo en ese semestre en el que pues casi tienen que ser autodidactas, carajo. ¿Ok? No nos podemos ver y todo eso. Yo los tengo que formar de manera que puedan caminar por sí mismos. ¿Ok? Y de que con el tiempo se olviden de mí, incluso me desmientan. Esa es mi misión, esa es mi condición que yo tengo con ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos este problema de valores iniciales y pues estamos en el tema de probar la existencia, unicidad y otras propiedades de las soluciones de esta cosa, ¿no? De este problema de valores iniciales, pero antes que nada necesitamos un teorema con una desigualdad. ¿Okay? Y de este teorema, que voy a llamar teorema 1, al anterior no le voy a poner número, ¿sale? Teorema 1. Aunque no es nuestro primer teorema, de hecho ya hemos demostrado, creo que ese es el segundo que demostramos. Este teorema 1 sería el tercero, pero bueno, no importa. Es un teorema con un enunciado largo, U de x, P de x y Q de x, funciones continuas y que sean no negativas, en el intervalo de radio a y centrado en x0, o sea, x menos x0 menor o igual a y satisfacen esta desigualdad. Esta es hipótesis, U de x está acotada por P de x más el valor absoluto del integral de x0 a x de q de t, u de t, producto entre q de t y u de t, integral con respecto de t,
para x menos x0 menor o igual a a. Entonces, se tiene la desigualdad siguiente: u de x es menor o igual que p de x más el valor absoluto del integral de x0x p de t, q de t, perdón, está muy atascado aquí, lo voy a escribir acá arriba. Subió Francisco ayer las tareas, las calificaciones de las tareas. Numeritos, ¿no? Numeritos. Ok. Unos numeritos subieron, pero otros numeritos bajaron. ¿Ok? No es trivial mi observación. No es trivial porque viene el iceberg. Esta desigualdad la voy a llamar 2, ¿sale? Continúa aquel enunciado del teorema. Vamos a ver el resultado del teorema. Se tiene la desigualdad u de x menor o igual que p de x más el valor absoluto del integral de x0x p de t, q de t, la exponencial evaluada en el valor absoluto del integral de t a x qs ds, cerramos valor absoluto, integral de t. Y esto para el mismo intervalo de radio A centrado en x0. ¿Sale? Esa es seguridad de estrés. Faltó cerrar valor absoluto en algún lugar de la Tierra. U de x menor o igual a p de x más, abrimos valor absoluto, la integral de x0 a x, p de t, esto todo es el integrando, p de t, u de t, la exponencial evaluada en valor absoluto de t a x, integral, qs, cerramos valor absoluto de t. A ver, ¿quién es este intervalo, mi gente? Está centrado en x0, acá tenemos x0 más a, x0 menos a, ¿sale? Nuestras funciones son no negativas en todo el intervalo. Vamos a probar el intervalo, vamos a probar el resultado únicamente en el intervalo x mayor o igual que x0, menor o igual que x0 más a, es decir, aquí, ¿sí? Ahí, porque la prueba para la otra parte del intervalo, para la otra mitad del intervalo x0 menos a x0 es similar. Prueba es similar. La prueba es similar para la otra mitad del integral del intervalo x0 menos a x0. ¿Ok? Vamos a definir una función. R de x, la integral de x0 a x, de q de t, u de t, de t. Traigo como un
pina clavada aquí en la mano. ¿Qué satisface Q de t u de t? La integral de Q de t u de t. Ajá. ¿Quién es R de evaluada en x0? Esta función R satisface al evaluarla en x0 es 0, porque la integral de x0 es 0. Y también satisface que su derivada es el producto de q de x con u de x, ¿sale? Satisface esas dos cosas. Voy a tener que borrar. Este pizarrón es demasiado chico. ¿Ya te habías dado cuenta que este pizarrón es muy chico? ¿Sí? ¿De 2? ¿Quién es 2? A ver. En el enunciado de este teorema hay dos desigualdades. Una que le estamos suponiendo y que le estamos llamando 2, y otra a la que queremos llegar, que es 3. De 2, que es la que estamos suponiendo, y habiendo llamado r de x a la integral de q de t, tenemos que 2ux es menor que p de x, eso sería igual, más q de t, u de t, r de x. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando únicamente en el segmento x0, x0 más a. Ajá. ¿Por qué sin valor absoluto? ¿Sí? No lo voy a escribir, pero sí lo voy a platicar, ¿sale? Y no a platicar, sino que, bueno, pues a aclarar. 2, desigualdad 2, aparece con valor absoluto. Son funciones no negativas. La integral de una función no negativa también es no negativa. ¿Ok? ¿De dónde sale ponerle estos valores absolutos? Bueno, sale que si invirtiéramos el orden de integración aquí, de x a x0, que se necesita en la demostración de la otra parte del intervalo, entonces al invertir el orden de integración, al cambiar los límites de integración, sale un signo negativo. Sale un signo menos, eso lo sabemos de las propiedades integrales, ¿sale? Ok, aquí como estamos integrando en una parte donde el orden está bien, o sea de x0 a x0 más a, no vamos a tener que voltear los límites de la integración, y por eso podemos escribir a r de x sin ponerle valor absoluto. ¿Ok? Entonces u de x es menor que eso, y la derivada de r de x, es menor o igual que, no, es igual a q de x, u de x. Como u de x es menor o igual a p de x, entonces enchufamos u de x aquí y eso nos va a quedar que la derivada de r es menor que q de x por la suma de p y r. Distribuimos esto, p de x por q de x más q de r de x. Voy a borrar el enunciado del teorema, que haría la desigualdad 2. Ustedes la tienen ahí apuntada, la desigualdad 2 y la desigualdad 3. Los voy a borrar. Vamos a multiplicar esta desigualdad anterior por la exponencial evaluada en menos x0x de q de s, ¿sale?
Esa exponencial quiere aparecer acá. Bueno, pero antes de que quiera, porque todos queremos muchas cosas, ¿sí? Pero no todo se puede. Pero eso sí se va a poder. Entonces multiplicamos la desigualdad por esa exponencial y nos queda e a la menos x0 a x, multiplicando la derivada de r. Y esto es menor o igual que p de x, q de x, la exponencial evaluada en menos x0 a x de q s de s, ¿sale? Más qx r de x e a la menos x0 a x qs de s. ¿Sí? Pasamos esta q de x de este lado y no sé si alguien ya habrá visto qué es lo que va a pasar. Este primer término se queda igual. La exponencial multiplicando la derivada de r se queda igual. Menos qx r de x, la famosa exponencial de menos x0 a x, de x0 a x, perdón, qs de s menor o igual que p por q por la exponencial de menos x0 a x. Hay algo del lado izquierdo. Esto es la derivada de la exponencial de menos x0 a x de qs por integral con respecto de s por r de x, la derivada. ¿Se ve? ¿Se ve eso? No se ve nada, ¿verdad? No, ya se ve. Lo voy a poner con amarillo. Esto es la exponencial de menos x0 a x de qs de s r de x, su prima, ¿sí? Su derivada, ¿sí? Esta es la derivada de un producto r' de x y la otra se queda igual, menos, porque sale qx, r de x y la exponencial, ¿sí? Eso es la derivada de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar